El efecto tequila. Es una crisis económica y financiera latinoamericana, que tiene origen en México en el año de 1994, durante los primeros días de la presidencia de Ernesto Zedillo. Es una crisis provocada por la falta de reservas internacionales, la misma que produjo la devaluación del peso, y a su vez causó efectos como la inflación, colapso de la actividad económica, quiebras de miles de compañías, desempleo y que muchos deudores se vieran impedidos de pagar sus deudas. El efecto tequila impactó en la región y en otros mercados emergentes. Es el efecto dominó que ocurre cuando la bolsa de valores, en este caso de México, cae por efecto de una economía desbalanceada, arrastrando en la caída a las bolsas de otros países. Origen de la crisis. En las elecciones de 1988, gana mediante fraude el sucesor del PRI, Partido Revolucionario Institucional, Carlos Salinas de Gortari. Su llegada al poder reactivó de inmediato la economía. Tomó medidas acertadas y gracias a la apertura comercial y las señales positivas recibidas por los inversionistas, México pudo incrementar las exportaciones y recibir capitales del exterior. Esta administración desapareció decenas de empresas públicas. Firmó un tratado de libre comercio con Estados Unidos y Canadá. Privatizó la banca nacional, dirigiendo estos fondos a la infraestructura. Se afirmaba que México estaba a punto de convertirse en una nación de primer mundo. A finales de su sexenio, 1994, Salinas inició un increíble alto gasto en obras públicas, lo cual se tradujo en un déficit histórico. Para mantener este déficit, Salinas emitió los tesobonos, un tipo de instrumento de deuda que aseguraba el pago en dólares, en lugar de pesos mexicanos. No obstante, era un hecho conocido que el peso estaba sobrevaluado, al menos un 20%, esta vulnerabilidad se agravó por varias decisiones de política macroeconómica de su administración y por varios eventos de inestabilidad política que se suscitaron en 1994. 1994, acontecimientos que aportan a la crisis. El 1 de enero de 1994 el Ejército Zapatista de Liberación Nacional toma San Cristóbal de las Casas, en el estado de Chiapas y declara la guerra al gobierno de Salinas. Pero el gobierno trata de establecer un diálogo inmediato con los rebeldes. El 24 de marzo durante un motín en Tijuana asesinan a Luis Donaldo Colosio, el candidato presidencial del PRI, favorito para las elecciones y unos meses después, José Francisco Ruiz Massieu, secretario general del PRI, también fue asesinado. El sexenio de Salinas estaba por terminar y tenía que elegir a su sucesor. Zedillo fue el elegido como candidato. Ernesto Zedillo tomó posesión el 1 de diciembre de 1994. El 19 de diciembre, tiene una reunión con varios empresarios mexicanos y extranjeros, donde se anuncia que se tomará la medida de devaluar la moneda, lo que causó que muchos extranjeros retiraron sus inversiones, agravando los efectos de la devaluación. A principios de 1995, la administración de Zedillo decidió establecer el sistema de libre flotación del peso, el cual llegaría a 7 pesos y 20 centavos por dólar en tan solo una semana. Cuando el dólar dejó de ser controlado por el gobierno, el peso perdió la mitad de su valor, hecho que ocasionó que las deudas en dólares no pudieran ser pagadas. Las decisiones de Zedillo, principalmente la de anunciar la devaluación a los inversionistas, y el establecer el sistema de libre flotación, fueron el error de diciembre, además de los asesinatos y guerras. La salida de la crisis. Estados Unidos intervino rápidamente comprando pesos del mercado para evitar una mayor depreciación del peso, sin embargo esta medida no era suficiente. El presidente estadounidense Bill Clinton solicitó al Congreso enviar un paquete de rescate. Pero diversos representantes del Congreso se opusieron. No obstante, se encontró una vía legal para enviar el rescate sin la aprobación del Congreso de los Estados Unidos. El rescate consistió en $20.000 millones por parte de Estados Unidos, $17.000 millones del Fondo Monetario Internacional, $10.000 millones del Bank for International Settlement, $1.000 millones del Banco de Canadá,
1.000 millones más provenientes de diversos países latinoamericanos, entre ellas Argentina y Brasil. Para 1996 la economía ya estaba creciendo y en 1997 México pagó, por adelantado, todos los préstamos de los Estados Unidos. Efectos de la crisis. Se quitó 3 ceros a la moneda, pero el Estado mexicano justificó esta medida como una estrategia de tipo administrativa. Ciertos países fueron afectados como Colombia, Costa Rica, Chile, Ecuador, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Perú y sobre todo Argentina. Argentina fue el país más afectado de manera que sufrió una crisis a nivel nacional. Generó una gran fuga de capitales. Y tomó medidas de austeridad para reducir el crecimiento de la economía y el déficit de la cuenta corriente.